tema del día. Estás en Segundos Afuera. Segundos Afuera. Estás en K2. Sería una buena pregunta para los entrevistados también, pero justamente a la Secretaria de Salud no le voy a preguntar esto, ¿no? La vamos a recibir en el aire de Estación K2 por la nota del día. Vamos a hablar, nos ponemos un poco más serios, de la emergencia sanitaria. Bueno, ¿se acuerdan de los médicos venezolanos que llegaron a nuestra ciudad en la pandemia, por la pandemia de COVID? ¿Aló? Y que no hicieron revalida del título, tienen que dejar de ejercer, provocando esta situación un nuevo inconveniente en el sistema de salud local debido a la escasez de profesionales. En la última sesión del Consejo Deliberante, el jueves pasado, la emergencia sanitaria fue aprobada por mayoría con el acompañamiento de todos los bloques, a excepción de Unión por la Patria, que había solicitado el pase a comisión. Sobre este pedido de emergencia sanitaria que hace el Ejecutivo, vamos a charlar esto con quien es la Secretaria de Salud por estos días, es Andrea Perestiuk, quien gentilmente nos atiende. Andrea, bienvenida al aire de Estación K2, aquí Raúl, Brenda y Adrián, te saludamos. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va, chicos? Buen día. Acá estamos. Bueno, nosotros muy bien queriendo enterarnos, y por eso cada vez que existe una temática de este tipo, en vez de ponernos a vociferar o opinar sin tener ningún tipo de argumento, queremos saber cómo es la situación actual. Por eso es que llamamos a la Secretaria de Salud. Contanos un poco cómo es que comienza todo esto de que se cruza la idea de pedir una emergencia de salud dentro del Consejo Deliberante, y después te voy a ir haciendo un par de preguntas a qué corresponde esto y qué puede pasar en los 90 días. Bueno, en realidad, producto de varias gestiones que vinimos haciendo desde el 31 de diciembre del 23, que era, digamos, la fecha en la que se vencía el DNU del Poder Ejecutivo Nacional, por el cual habilitaba a los profesionales extranjeros al ejercicio, en realidad habilitaba al colegio profesional a generar un registro excepcional de profesionales sin reválida o conválida. Y bueno, como al 31 de diciembre se caía la vigencia de este DNU, desde esta fecha vinimos trabajando con diversas estrategias, comunicaciones con el colegio profesional en forma conjunta con otros secretarios de salud de la provincia de Buenos Aires, comunicaciones vía notas a través del Ministerio de Salud de la provincia, explicando la situación particular de cada uno de los municipios, comunicaciones en forma directa con el colegio profesional, explicando cuál es la situación de vulnerabilidad en la que se deja a buena parte de nuestra población, habida cuenta que a partir del 12 de abril el Consejo Superior del Colegio Médico dejó sin efecto el registro provisorio y excepcional de estos profesionales. Y en el caso de Necochea, porque mucha gente dice, bueno, pero tuvieron tiempo durante toda la pandemia de ponerse, de rendir la conválida y demás. Pero en el caso de Necochea teníamos dos profesionales que vinieron el año pasado, a fin del 2022, principios del 2023. Y estos son trámites que demoran no menos de un año. Y en el caso de los otros profesionales que vinieron, uno de ellos sí en pandemia, otro un poco posterior, ya saliendo de la pandemia, tienen iniciados sus expedientes para poder rendir examen en uno de los casos desde el 2021 y el otro profesional a partir del 2022, y aún no tienen fecha para poder rendir la conválida. Y también estos profesionales vinieron ejerciendo dentro del sistema de salud público en forma exclusiva y en forma más que óptima, por lo cual nos llevó a tener que dictar esta ordenanza de emergencia sanitaria, porque parece poco, 4 profesionales, uno puede decir 4 profesionales, bueno, no son tantos, pero en un sistema de salud tan resentido, con falta de profesionales en toda la provincia de Buenos Aires y en todo el país, podríamos decir, 2 profesionales que se dedicaban exclusivamente a la atención sanitaria en el interior, uno en Ramón Santa Marina y otro en la localidad de Clarás, y 2 profesionales que cumplían funciones en la guardia de adultos y también en la internación de clínica médica, habida cuenta que una de ellas es especialista en clínica médica. Con la falta de recurso humano que tenemos, en el caso de estas 2 profesionales muy jóvenes, muy activas, cubriendo más de 2 veces, hasta 3 veces por semana guardias, más los traslados que hay que hacer a otros hospitales de mayor complejidad de pacientes que requieran derivación. Bueno, en todo eso resiente muy fuertemente al sistema de salud de Necochea, por eso esta ordenanza que en realidad nos permite de alguna forma pensar en la reorganización del recurso,
En algunos casos seguramente va a tener que ver con suspender vacaciones por cuestiones de servicio y que los profesionales puedan tomarse estas vacaciones posterior a que se levante la emergencia sanitaria, pero igual no dejamos de hacer otro tipo de gestiones ante el Ministerio, ante distintos organismos, para ver si logramos que estos profesionales, los que no rindieron, porque hay una de las profesionales que rindió su conválida el 15 de marzo y la rindió en forma satisfactoria y está esperando que la universidad suba las actas, dado que esto todo se hace a través de plataformas virtuales, suba las actas de convalidación al Ministerio de Educación de la Nación, para que ella pueda tener la posibilidad de matricularse en el menor tiempo posible. Andrea, Así se me ocurre que el inconveniente entonces tiene que ver más con una cuestión burocrática y de tiempos y no con una decisión del personal médico de querer retirarse del servicio médico local. No, ninguno. Mira, yo podría mostrarle los mensajes que recibo en forma diaria de los profesionales que estaban en el interior y de las profesionales que cumplían funciones en la guardia, que están más que preocupados y ocupados, mandando mails, correos electrónicos, haciendo llamadas en forma diaria a la universidad para que fije fecha de examen, a la universidad para ver si ya, al Ministerio de Educación para ver si ya tienen la convalida en el Ministerio de Educación, porque estamos hablando de profesionales que vinieron desarrollando la actividad médica en forma normal y satisfactoria, y profesionales que además sostener a sus familias acá, en muchos de esos casos también sostienen a sus familias en Venezuela, porque estamos hablando de 4 profesionales venezolanos. Así que esta es una preocupación que nos lleva a tener que dictar esta emergencia porque impacta de lleno dentro en lo que es el sistema de salud de Necochea, pero que también tiene un impacto social y económico para estas 4 familias que se quedan sin su fuente de ingreso. Esa Andrea, es la realidad también. Cuando decías en un pasaje de tu respuesta de que hace falta profesionales de la salud no solo en Necochea, sino que es un problema provincial, ¿se sabe, digamos, la razón? Porque, a ver, falta de ingresantes en la Facultad de Medicina no hay. ¿Qué es lo que sucede con esos ingresantes? ¿Se quedan a hacer alguna residencia en AMBA o en Capital Federal y luego ya no regresan a Necochea? ¿Por qué es que faltan profesionales de la salud? Bueno, un poco es multifactorial la situación. Hay profesionales, si bien, como vos decís, egresan todos los años un número importante de profesionales, tanto en las universidades o las escuelas de medicina cercanas como la que tenemos en Mar del Plata, en Olavarría, en La Plata y en las cabeceras, obviamente, de las ciudades donde albergan a la principal número de matrícula de formación de pregrado. Muchos de ellos eligen, como bien vos decís, hacer residencias en ciudades cabeceras, como puede ser en hospitales de la ciudad de Buenos Aires o en hospitales de la provincia de Buenos Aires, y las residencias, no tenés nunca un médico que egrese de una residencia en menos de 4 años, lo cual hace que a su formación de 5 o 6 años le sumen 4 años más. La Universidad de Mar del Plata, la Escuela Superior de Medicina de Mar del Plata, dio su primer corte de profesionales recién el año pasado, así que realmente esto es un tema que es multifactorial. Después hay muchos profesionales que eligen no hacer residencia y eligen dedicarse a la actividad privada, hay profesionales que eligen irse a vivir fuera del país. Se han establecido diversas estrategias desde el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires para poder, aquellas residencias críticas, poder dotarlas de mayor recursos o de algunos dispositivos para que sea seductora la propuesta de formarse en residencias, pero bueno, la realidad es que en ciudades como la nuestra, que estamos un poco alejados de los centros neurálgicos de formación, donde son ciudades pequeñas, pero tienen dentro del sistema de salud la responsabilidad municipal es casi total, digamos, el sistema de salud en Necochea es... ¿Sabes qué? Te iba a interrumpir con esto, si es que en Necochea al no tener una abultada oferta de medicina privada podía ser otra de las razones. También es un factor, si bien nosotros en este momento tenemos los salarios de nuestros profesionales cobran lo mismo que se cobra en cualquier hospital de la provincia de Buenos Aires y en algunas especialidades bastante más, inclusive a los profesionales que hacen guardia también, porque la mayoría hace más de una guardia por semana, entonces tienen
un salario importante que tiene que ver obviamente con la importante tarea que se lleva adelante, pero realmente nosotros siempre tuvimos dificultades para la cobertura de la guardia fundamentalmente, donde necesitamos contar con 21 profesionales para tener tres profesionales por día, porque también la emergencia prehospitalaria está a cargo de la municipalidad. Por ende, tiene que haber un profesional que se pueda subir a la ambulancia para atender un código rojo, digamos, una emergencia grave, un accidente de tránsito, bueno, lo que fuera. Más allá de que también contamos con técnicos en emergencia que están habilitados a la asistencia de los códigos verdes y amarillos también en ambulancia, pero la realidad es que necesitaríamos contar con estos 21 profesionales. Hace muchos años que la guardia del Hospital Ferreira no tiene 21 profesionales, hace muchos años que viene funcionando con un déficit importante de profesionales, y retirar 4 profesionales del sistema de salud así abruptamente, sin poder pensar en una organización, es como bastante impactante dentro de un sistema que ya está resentido y donde la demanda crece todos los días, y más en estas épocas donde se empiezan a ver los primeros fríos y empiezan a aparecer las primeras las enfermedades respiratorias que son bastante acuciantes en la época del invierno, ¿no? Andrés, voy a utilizar un término médico para decirte, esto es una solución paliativa, digamos, ¿no? Estiramos un poco la cuestión, 90 días, es lo que dura la emergencia. En detalle me dijiste un poco que quizá esto va a servir para reordenar un poco, pero ¿qué crees que puede llegar a pasar después de esos 90 días? ¿Qué podemos llegar a solucionar en estos 90 días? Bueno, mi aspiración de máxima es que estos 4 profesionales puedan volver a incorporarse dentro de estos 90 días, de la forma que fuera, por vía de excepción, porque puedan complementar sus trámites, porque además son profesionales probos que son muy queridos en las localidades del interior donde desempeñaban funciones, y son muy necesarios y con mucha capacidad de trabajo y con mucho expertise en la profesión, hablando de las profesionales que forman parte del staff del Hospital Ferreira. Esa es nuestro deseo de máxima. También la ordenanza nos sirve, digamos, estamos hablando con el Ministerio de Salud de provincia para que puedan generarse otros dispositivos también de provincia, por parte de provincia, en la asistencia a Necochea, y trabajar en conjunto más fuertemente quizás con el Hospital Taraborelli, algunos dispositivos que podamos poner en articulación, dado que estamos hablando más allá de la responsabilidad municipal, estamos hablando de la salud de 100.000 bonaerenses que son los habitantes de Necochea, ¿no? Más allá de lo que dice Andrea, yo me animo a aportar de mi parte personal la calidad humana de estos profesionales extranjeros, que la verdad que tuve un caso personal que nos han ayudado bastante, pero con una calidad humana excepcional. A ver, te hago la última, Andrés. Sabés que este programa lo escucha por suerte un montón de gente que está sintonizando la radio, que lo miran por YouTube. Contame un poco cómo estamos con tema insumos en el hospital, que tengo entendido que no pasamos por los mejores de los momentos, y si hubiese alguna posibilidad de pedirle a la gente, ¿qué le pediría vos como secretaria de Salud? Bueno, nosotros tenemos también algunas cuestiones vinculadas con las dificultades en la adquisición de los insumos. Por un lado, porque hay algunos insumos que nos han aumentado hasta un 6.000%, así, en forma como muy abrupta, lo cual el presupuesto que contábamos, hay que explicarle a la ciudadanía que el presupuesto se vota a fin de año para todo el ejercicio, y lo que nosotros pensábamos gastar en medicamentos, insumos y descartables se cuadruplicó en algunos casos. Por un lado eso, pero por otro lado también tuvimos muchos proveedores que discontinuaron la provisión porque en algunos casos por especulación, en otros casos por no contar con el insumo. Estamos paulatinamente regularizando esta situación, están llegando licitaciones en forma diaria de pedidos que hemos hecho, ya sea de descartables como de medicamentos y demás, pero bueno, un poco esto también, lo que veníamos charlando y venía charlando el intendente ya desde hace un tiempo, en poner en vigencia el ente descentralizado de salud, tiene que ver con poder optimizar un poco todos estos tiempos que tienen, que hacen a la adquisición y a la eficacia de la eficiencia en cuanto a contar con un stock mínimo y no tener que atravesar por situaciones de déficit de algún insumo. Pero la realidad es que
a pesar de las dificultades, a pesar de esto que te estoy describiendo, no hemos tenido que derivar a ningún paciente por falta de insumos o de algún medicamento. Siempre logramos sortear la situación y a veces se exagera un poco más de lo que es en realidad. Si bien hemos tenido y tenemos algunos déficits, la realidad es que hemos podido racionalizarlos y hemos podido dar atención óptima a nuestra población. Después hay algunas otras cuestiones que no están vinculadas con la adquisición por parte del municipio, digamos. Tenemos en algunos casos pacientes que están esperando recibir una prótesis para poder hacerse alguna cirugía fundamentalmente traumatológica, de la cual es responsabilidad de la obra social de proporcionar ese insumo. Entonces, en el medio hay un montón de situaciones que hay que analizar. También tenemos una situación muy acuciante que tiene que ver con aquellos pacientes que tienen Incluir Salud, que es un programa nacional que está vinculado a los pacientes con discapacidad, que muchos insumos que adquirían estos pacientes a través del programa, que es un programa nacional, el gobierno nacional ha discontinuado la provisión de estos insumos y es una cuestión muy seria, de la cual el Ministerio de Salud de la Nación no puede desentenderse, porque estamos hablando del riesgo de vida de muchos pacientes, no solo de medicamentos oncológicos, que eso es por demás acuciante y serio, sino de otros insumos en pacientes que requieren asistencia permanente por su situación de salud, que ha discontinuado el programa la provisión de estos insumos. Sabes que es muy interesante, me quedé con un par de, 2, 3 por lo menos repreguntas. Me encantaría que en algún momento, Andrea, te puedas venir al estudio y que podamos charlar más en detalle de cómo es ser secretario de salud en Necochea, que me imagino que estás haciendo una especie, te veo haciendo una especie de malabar, ¿no? De un lado, del otro, tomando, sacando, y cómo es gestionar también la salud en la ciudad de Necochea, particularmente en Necochea, digo, porque depende mucho de la salud del Estado, la salud de toda la población. Sí. Así que me encantaría que en algún momento te vengas y podamos charlar esto de las responsabilidades, de qué responsabilidad le cabe a uno, qué responsabilidad le cabe a otro. Me parece que podemos hacer una buena entrevista aclaratoria respecto a un montón de cuestiones de las cuales se opina día a día y que muchas veces, como vos decís, no se tiene conocimiento. Así que estás invitada, te agradecemos el contacto telefónico para hablar un poco de la emergencia sanitaria. Que tengas un gran día. Gracias a ustedes y a disposición para cuando así lo decidan, no hay problema. Andrea Perestiuk, secretaria de Salud de la ciudad de Necochea, hablando de la emergencia sanitaria. Repetimos que fue refrendada por el Honorable Consejo Deliberante en la última sesión